Gracias hermanos por visitar nuestro canal Regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera. Tu canal. Ofrecimiento. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y fundiéndome todo en tu voluntad y en tu amor, extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza sobre tu corazón empiezo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Santo del Día. San José de Calasanz, 1557-1648. Sacerdote y educador español. Calasantius, como también se le conoce, fue defensor y propulsor de la educación. Fundó la primera escuela pública gratuita de Europa, propuesta educativa que replicó dando lugar a las denominadas escuelas pías. También fundó a la Orden de los Clérigos Regulares, pobres de la Madre de Dios de las escuelas pías, cuyos miembros son conocidos como escolapios. Nació en Peralta de la Sal, Aragón, España, el 11 de septiembre de 1557. Sus padres, don Pedro de Calasanz, quien llegó a ser alcalde de Peralta, y doña María Gastón. De ellos recibió una educación esmerada y una sólida formación cristiana. Luego asistió a la escuela local de Peralta, donde continuó sus estudios. A los 16 años expresó su deseo de ser sacerdote. Inicialmente su padre no estuvo de acuerdo. La muerte de su madre y después de su hermano mayor hizo pensar a don Pedro que José tenía que encargarse de la administración de los bienes familiares. Providencialmente el tiempo haría cambiar de opinión a don Pedro, de manera que José logró estudiar filosofía y derecho canónico en la Universidad de Lérida y teología en las universidades de Valencia y Alcalá de Henares. En 1583, con 25 años, José sería ordenado sacerdote. Se le envió a Seu d'Urgell, en la provincia de Lérida, cerca de los Pirineos catalanes. Urgel era una región convulsionada a causa del bandolerismo. Pasó algunos años allí en un periodo en el que no había obispo por sede vacante. Se desempeñó como secretario del capítulo catedralicio y conoció las necesidades y las carencias de mucha gente. En 1591 se trasladó a Roma en busca de un horizonte pastoral distinto, alentado por la idea de hacer carrera eclesiástica allí. En Roma no encontró aquello que esperaba, no perdió la esperanza y siguió pensando en hacer algo por la iglesia y la gente necesitada. Recorrió las calles y barrios de la ciudad eterna. Vio como muchos niños estaban abandonados a su suerte, sin recibir educación, un trato amable y una fe. Esto lo impulsó a la creación de las escuelas pías, abiertas a todos, gratuitas, concebidas a la luz del Evangelio, las que serían las primeras escuelas públicas cristianas de Europa. Buscó apoyo y financiamiento para su proyecto de escolarización. Nadie pudo apoyarlo. Por eso en 1597 pidió utilizar la sacristía de la parroquia de Santa Dorotea en Roma, ubicada en una zona pobre de la ciudad, y allí empezó a dar clases. Con el correr de los meses, las escuelas pías fueron aumentando y con ello también creció el número de estudiantes. A quienes trabajaban en ellas se les empezó a llamar escolapios. Sería ese el grupo de hombres con el que San José formaría la orden de los clérigos regulares de las escuelas pías, consagrados exclusivamente a la educación. Tras comprobar los buenos resultados y la magnífica gestión de las escuelas de escolapios, recibieron el apoyo de la Santa Sede, así como el apoyo de muchas familias acomodadas que deseaban participar de la iniciativa. En Roma he encontrado la manera definitiva de servir a Dios, haciendo el bien a los pequeños, y no lo dejaré por nada del mundo, decía San José de Calasanz.
Pues si desde la infancia el niño es imbuido diligentemente en la piedad y en las letras, ha de preverse con fundamento un feliz transcurso de su vida entera. Constituciones de las Escuelas Pías escritas por San José de Calasanz, 1622. San José de Calasanz murió el 25 de agosto de 1648 en Roma, a los 90 años. Su gran obra, Las Escuelas Pías, se encuentran hoy repartidas en los 5 continentes. Jueves sacerdotal. Hoy pedimos especialmente por las vocaciones sacerdotales. Envíanos, buen pastor, sacerdotes según tu corazón, que nos alimenten con el pan de tu palabra y en la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. Amén. Oración inicial. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerda, el Evangelio no consiste en memorizar la Biblia, sino en practicarla. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 42 al 51. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadasen su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda, pero si el mal siervo aquel se dice en su corazón, mi Señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe, y le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El Evangelio de hoy habla de la venida del Señor al final de los tiempos y nos exhorta a la vigilancia. En la época de los primeros cristianos, mucha gente pensaba que el final de este mundo estaba cerca y que Jesús volvería luego. Hoy mucha gente piensa que el fin del mundo está cerca. Por esto es bueno reflexionar sobre el significado de la vigilancia. Respecto del día y de la hora del fin del mundo, Jesús había dicho: mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13:32. Hoy mucha gente vive preocupada con el fin del mundo. En las calles de las ciudades muchas veces se ve escrito: Jesús volverá. ¿Y cómo será esa venida? Después del año 1000, apoyados en el Apocalipsis de Juan, Apocalipsis 27, comenzaron a decir: los 1000 primeros años pasaron, pero los 2000 años no pasarán. Por esto, en la medida en que se acercaba el año 2000, muchos quedaban preocupados. Hasta hubo gente que, angustiada con la proximidad del fin del mundo, llegó a suicidarse. Otros, leyendo el Apocalipsis de Juan, llegaron a predecir la hora exacta del fin. Pero el año 2000 pasó y no aconteció nada. El fin no llegó. Muchas veces la afirmación Jesús volverá es usada para dar miedo a la gente y obligarla a atender una determinada iglesia.
Otros, de tanto esperar y especular en torno a la venida de Jesús, no perciben más su presencia en medio de ellos, en las cosas comunes de cada día, en los hechos de día a día. La misma problemática existía en las comunidades cristianas de los primeros siglos. Mucha gente de las comunidades decía que el fin del mundo estaba cerca y que Jesús volvería luego. Algunos de la comunidad de Tesalónica en Grecia, apoyándose en la predicación de Pablo, decían: Jesús volverá luego. Primera de Tesalonicense 4:13 al 18. Segunda de Tesalonicense 2:2. Por esto había personas que no trabajaban, porque pensaban que la venida fuera cosa de pocos días o semanas. ¿Trabajar para qué? Si Jesús iba a volver. Segunda de Tesalonicenses 3:11. Pablo responde que no era tan simple como se lo imaginaban, y a los que no trabajaban decía: quien no quiere trabajar, que no coma. Otros se quedaban mirando al cielo, aguardando el retorno de Jesús sobre las nubes. Hechos 1:11. Otros se quejaban de que se demorara. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículos del 4 al 9. En general, los cristianos vivían en la expectativa de la venida inminente de Jesús. Jesús vendría a realizar el juicio final para terminar con la historia injusta de este mundo acá, e inaugurar la nueva fase de la historia, la fase definitiva del nuevo cielo y de la nueva tierra. Pensaban que esto acontecería dentro de 1 o 2 generaciones. Mucha gente viviría aún cuando Jesús iba a aparecer glorioso en el cielo. Mira Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 16 al 17, Marcos 9:1. Otros, cansados de esperar, decían: no volverá nunca. Segunda de Pedro 3:4. Hasta hoy la venida de Jesús no ha acontecido. ¿Cómo entender esta demora? Es que no percibimos que Jesús ha vuelto ya está en medio de nosotros. Yo estaré en medio de vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Él ya está al lado de nosotros, en la lucha por la justicia, por la paz y por la vida. La plenitud no ha llegado todavía, pero una muestra o garantía del reino ya está en medio de nosotros. Por esto aguardamos con firme esperanza la liberación de la humanidad y de la naturaleza. Romanos 8, del 22 al 25. Mientras esperamos y luchamos, decimos acertadamente: Él ya está en medio de nosotros. Mateo 25:40. Jesús lo deja bien claro: nadie sabe nada respecto de la hora. Cuando a ese día y a esa hora nadie sabe nada, ni los ángeles ni el Hijo, sino solamente el Padre. Lo que importa no es saber la hora del fin de este mundo, sino tener una mirada capaz de percibir la venida de Jesús, ya presente en medio de nosotros en la persona del pobre. Mateo 25:40. En tantos otros modos y acontecimientos de la vida de cada día. Lo que importa es abrir los ojos y tener presente el ejemplo del buen empleado del que habla Jesús en la parábola. Confronta tu vida. ¿En qué señales se apoya la gente para decir que el fin del mundo está cerca? ¿Piensas tú que el fin del mundo está cerca? ¿Qué responder a los que dicen que el fin del mundo está cerca? ¿Cuál es la fuerza que te anima a resistir y a tener esperanza? Propósito del día. Mantener la esperanza viva en la presencia de Cristo resucitado, sobre todo en la Eucaristía. Oración final. Salmo 145. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre. Todos los días te bendeciré, alabaré tu nombre por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo para gloria de Dios. Feliz y bendecido día, hermanos.